GT2. That was hard, tough driving right to the end, and the Racy boys do it. What a finish! Unbelievable. Nice job. What a race. Bienvenido a simracingcoach.com, el podcast por excelencia del sim racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número 1 del sim racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas: baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña Contacto de nuestra página web. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast simracingcoach.com. Hoy va a ser un episodio bastante diferente y especial al que suelo hacer, en el que hablaremos de un equipo de competición real, en este caso ASAP Racing, con su principal responsable Andrés Sánchez y otro gran amigo personal, Luis Moreno, que participaron junto a otros compañeros en las 24 horas de Ascari celebradas los días 9 y 10 de marzo. Bueno, empezamos presentando a Andrés. Andrés, bienvenido, un placer conocerte. Hola, bienvenido, gracias, muchas gracias por estar aquí. Vamos, encantado de teneros. Muy bien, y cómo no, Luis, encantado también de tenerte por primera vez en el podcast, aunque ya tenemos bastante recorrido tuyo. Sí, ahora, bueno, un saludo a todos. Muy bien, Luis. Pues realmente en este podcast no vamos a hablar solo del sim racing, sino pues de cómo gente amateur en este mundo del motorsport, que por supuesto tienen en casa pues sus simuladores de consola o de ordenador, se animan a dar el salto a competiciones en el mundo real. Y pues más que nada de todo el aprendizaje y anécdotas que se van llevando día a día. Entonces, si quieres empezamos por Andrés. Cuéntanos antes de nada pues quién eres y cuál es tu background. Pues como has dicho, mi nombre es Andrés Sánchez, soy el creador y primer piloto, por decirlo de alguna manera, del equipo ASAP Racing. Y bueno, este equipillo lo monté hace unos años, en el 2011, cuando di el salto a la competición. Y como comentabas, Carlos, pues sí, yo también vengo un poco del mundo del sim racing, desde los 14 o 15 años que empecé pues probando todo tipo de juegos y simuladores, pero claro, con esa edad pues no tienes acceso a ningún tipo de vehículo y menos para competir, excepto que tengas buenos apoyos por detrás, ¿no? Y en este caso pues no se podía. Y nada, bueno, si queréis os puedo contar un poco mi trayectoria o mi palmarés y poneros un poco en situación. Yo empecé a entrar a temas de circuito de manera ya real sobre el 2007, que me compré un Mazda RX-8 para el día a día. Y pues eso, pues ese tipo de coches sabemos que se disfrutan en circuito, ¿no? Y como digo, en el 2007 empecé a entrar en tandas, en track days, hacíamos quedadas con el Rotary Spine Club y cosas así. Y ya desde las primeras tandas, la verdad que la gente me lo decía, que iba bastante rápido, ¿sabes? Incluso me preguntaban si había hecho cursos de conducción y demás. Y claro, cuando les decías que no, yo he aprendido con la Play o con el PC, es como, ¿qué me estás contando, no? Como, no puede ser, ¿no?
Y sí, la realidad es así, la técnica que coges con el simulador sí que te viene muy bien, sobre todo el tema de aprender a trazar y cosas así, Ah. pues me vino muy bien, ¿no? En consola, ¿no? Perdóname, empezaste Sí, con bueno, la en consola. consola y en PC, las dos cosas, ¿sabes? De manera un poco indistinta. Según iba saliendo nuevos títulos y nuevas plataformas y tal, pues íbamos probando un poco de todo. Ah. Y nada, con este gusanillo de entrar tanto en tantas y que tanto en tandas y que la gente me decía que iba rápido y demás, pues me picó ya un poco más el gusanillo todavía de entrar a competir. Pero claro, ya sabemos lo que esto conlleva, el tema de gastos y infraestructuras que hay que mover y demás, pues es complicado, la verdad, si no tienes apoyos por ahí. Así que sobre el 2011 me lié un poco la manta a la cabeza, bueno, me apoyó mi mujer ahí para que diese el salto y nos liamos a buscar patrocinadores y así un poco contactos en general para echar a andar esto. Y en el 2011 compré un RX8 también, pero un RX8 de competición, ya medianamente preparado. Estuvimos en el 2011-2012 poniéndole un poco a punto y haciendo algunos test y tal. Y ya en el 2013 empecé a competir en el Time Attack, en el Campeonato Nacional de Time Attack, el cual gané ese primer año en mi categoría. En el 2014 también lo volvimos a hacer y ahí ese año quedé segundo. Y ya como se me quedaba un poco el campeonato un poco corto, ya decidí saltar más a competición pura como era el Campeonato Race de Turismos de aquí de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahí la verdad que el aprendizaje ha sido un poco mayor, porque claro, hay mucha más competencia, es distinto al Time Attack. El Time Attack es una vuelta rápida, con la que hagas una vuelta rápida en el día te vale, pero ya competición en carrera pues es distinto. Y la verdad que bien, porque desde las primeras carreras y tal parece que íbamos bien, con los medios que teníamos y tal. Y ya en el 2016 empezamos a ganar carreras, estar arriba. En el 2017 ganamos el campeonato con el Mazda RX8. Y ahora este último, en el 2018, hemos hecho un tercer puesto también y bien. Y bueno, por el camino han caído también otros 2 campeonatos de turismos de la Comunidad de Madrid y bien. Y bueno, y ahora ya el año pasado también, pues como no teníamos bastante jaleo, nos montamos también en el Honda Civic este que tenemos del año 92 para carreras de resistencia con vehículos de más de 25 años que están ahora muy en auge. Mm. Y la primera carrera que hicimos con él fue las 8 horas de resistencia del Jarama en septiembre del año pasado, con el que ganamos no solo nuestra categoría, sino el Scratch general. Y o sea que muy contento, pues claro, para ser la primera carrera que hacíamos con el coche, pues imagínate. Y lo siguiente que hicimos fue el trofeo de Navidad, que lo hicimos pues en diciembre del año pasado, que también volvimos a ganar en nuestra categoría. Y hace poco, en febrero, hemos vuelto a hacer la segunda edición de las 8 horas de resistencia y hemos vuelto a ganar también en nuestra categoría. O sea que muy contentos porque parece que pues que el equipo va creciendo y la gente está contenta, ya tenemos un poco más de nombre, más visibilidad y bueno, ahí estamos, la verdad que disfrutando de esta locura porque no deja de ser de locura, de horas que hay que echarle de ocio y de no dormir y demás y bueno, apoyado siempre por la familia, que siempre está ahí ayudando y los patrocinadores y demás, que quieras que no también son muy importantes en esto, porque si no es difícil realmente no solo llegar ni a competir, sino mantenerte un poco ahí, ¿sabes? Es complicado. Nosotros somos un equipo muy chiquitito y es difícil pelearte a veces con equipos mucho más grandes, con mucho más presupuestos, pero bueno, al final la pasión también ayuda, Claro. también ayuda. Quería volver, bueno, antes de que continuemos hablando del equipo, me comentaste que te animaste al mundo real, ¿no? de la competición y entonces por lo que veo así un poco de manera innata, ¿no? O como que tienes un talento especial a la hora de llevar los coches, o sea, no, o has visto que con la experiencia, las horas de tandas, de carreras, has evolucionado más rápidamente o ha sido algo más de talento, porque ya sabes que hay los típicos debates de si un piloto tiene un talento innato que por muchas horas que haga va a tener un nivel y luego hay otra gente que empieza desde cero y a base de horas llega a un nivel aceptable. Entonces, cuéntame un poquito de esa perspectiva. Pues, a ver, está mal que lo diga, pero ya cuando llevas varios años como yo compitiendo y estando arriba siempre, te das cuenta que talento tienes, ¿sabes?
pero tampoco creo que sea indispensable. Quizás el talento lo que hace es que en menos tiempo de experiencia consigas un nivel de pilotaje más alto que si no tienes tanto talento. Pero yo creo que a base de horas, al final la práctica te lleva a mejorar. Pero sí que es verdad que yo partí de una muy buena base técnica. Ahora, visto con los años mirando hacia atrás, ves que el simulador te da una base de pilotaje, de técnica de pilotaje muy buena, sobre todo al trazar, la gente me lo dice, que hizo muy, muy, muy bien siempre, y eso te lo da el simulador, porque claro, el simulador sabemos que normalmente no tienes la referencia de frenada, no tienes inercias, no tienes cosas así, pero el trazado sí que aprendes muy bien a ir por la línea. Entonces, el mayor cambio que creo que es mejorado al pasar al mundo real seguramente sea la frenada regresiva, seguramente, Vale. y ya la condición en pista de pelearte con otros coches y demás, saber gestionar una carrera ya a nivel real, porque la técnica de conducción, digamos, ya la tienes, la tienes asimilada de tal manera que vas un poco en modo automático, ¿no? Pero ya te centras más en otras cosas, en qué está haciendo el neumático, cómo se está comportando el coche, si está subvirando, está sobrevirando, todos estos factores que en el simulador a veces es difícil de percibir, claro. Y de percibir, eso es, porque no tienes inercias ni nada de esto, ¿no? Claro. Pero sí ayuda, sí ayuda bastante. De hecho, cuando íbamos al Time Attack, que nos movíamos por toda España, claro, había circuitos que yo no había pisado nunca en la vida real. Y claro, lo suyo era aprenderte por lo menos el trazado un poco y las trazadas del circuito antes de ir allí para no perder tiempo. Claro. Y pues eso, pues las 2 semanas antes de ir o demás, pues cogías el simulador, buscabas el circuito y te liabas ahí a dar vueltas hasta que te lo sabías como la tabla del 1. Sí. No, cuenta. No, y que luego realmente cuando ibas al circuito, eso ya te dabas cuenta que, bueno, sí, encuentras que hay un bache en una trazada que en el simulador no había y tal, pero la trazada básica ya la tienes y te ahorra un montón de tiempo. Eso mismo es justo lo que yo también a veces he hablado con mucha gente y creo que en algún podcast, que el simulador no te va a hacer que ganes carreras en la vida real, pero sí que te va a dar una base necesaria para mí, en la cual puedes empezar ya pues a hacer tus tandas, tu track days, porque no es lo mismo ir a un circuito que nunca has conocido en realidad y claro, así de repente aprendértelo en la misma mañana, pues a lo mejor te lleva 4 horas más que una persona que ya se ha dado 1000 vueltas en ese circuito, en el simulador, y por lo menos llega un poco con los deberes aprendidos. Luego ya hay que añadir factores como talento a la hora de pilotar, de manejar los pedales, del volante, de las inercias, como comentas tú, que es algo que en el simulador no tenemos, aunque haya sistemas de movimiento, el porcentaje de inercia es algo súper ínfimo comparado con la realidad. Luego está el factor peligro, lo digo yo muchas veces, no es lo mismo hacer en iRacing, en R-Factor, la Aurus de Spa con el pedal a fondo y hablando por el TeamSpeak, que hacerlo en la vida real. O sea, no es lo mismo, con lo cual... O incluso frenar, porque claro, en el simulador tú frenas y bueno, si te vas muy muy largo lo que sea, no pasa nada. Claro. Pero ya cuando ves la vida real y ves la luz al final del túnel, ya dices, ojo, voy a frenar un poco antes. Entonces, en ese aspecto hay diferencias. Entonces, más que nada yo intento decir a la gente que el simulador va muy bien para las trazadas, que ya sabemos que las trazadas es de lo más importante a la hora de hacer el tiempo por vuelta, para automatizar los movimientos de volante, de los brazos, de los pedales, si tienes cambio en H, genial porque vas practicando punta tacón, o sea, todo eso es ideal, pero el salto a la competición o a los track days reales ya requiere otro aprendizaje extra que el simulador no te lo puede llegar a dar. Era un poco eso. Y bueno, también vamos a comentar algo reciente, ¿no? Que fueron las 24 horas de Ascari, celebradas hace los días 9 y 10 de marzo. Y bueno, cuéntame un poco valoración general del evento, cuántos pilotos erais, detalles, etcétera. Pues el evento, como siempre, bien, porque la verdad que un evento de este tipo, a todos los que somos así fan del motorsport, pues es algo que nos gusta vivir, ¿no? Nos parece que es como un mini, muy mini 24 horas de Le Mans, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la filosofía es la misma, de seguir en pista, sea como sea y demás. Y por nuestra parte, pues éramos 7 pilotos contándome a mí, que además estaba ahí dirigiendo un poco todo el equipo y tal, o sea, el cansancio además añadido de eso.
Pero bueno, es una carrera apasionante, ¿sabes? Porque sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a acabar. Y hay que concienciar muchas veces a los pilotos y a todo el equipo de que son muchas horas y que es importante no cometer fallos, cuidar la mecánica e intentar hacerlo lo mejor posible sin dar ir lo más rápido posible, porque a veces es un error ir lo más rápido posible, ¿no? Mm. Y bueno, es difícil, pero estamos contentos porque tuvimos una penalización nada más empezar o casi antes de empezar de 20 vueltas por un tema técnico o un vacío técnico, mejor dicho, con la normativa. Y nos penalizaron por llevar un techo de carbono que, bueno, estaba un poco ahí, como quien dice, en tierra de nadie, ¿no? Pero bueno, los chicos empezaban un poco así más desilusionados, pero les dije, no os preocupéis que esto es muy largo, son muchas horas, luego los equipos empiezan a fallar y nosotros, bueno, vamos a tomárnoslo con diversión, que es lo importante, y seguir adelante. Y finalmente pues acabamos en una posición 18 de 45 coches, creo recordar. Marcamos la vuelta rápida de carrera, con bastante diferencia además. Y Marcaste. bueno, sí, no quería decirlo, pero sí, marqué Sí, la sí, vuelta sí. rápida con bastante diferencia y luego nos comentaron los compañeros de por allí, del propio circuito y organizadores, que no solo había sido la vuelta más rápida de la carrera, sino de el récord de todos los eventos que han organizado estos de 24 horas Mm. y por lo visto debe ser con diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando les dijimos encima que lo habíamos hecho de noche, pues se les cambió mal la cara, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que el coche que llevamos está muy bien equilibrado y bien y en una vuelta así limpia que tuve de ningún coche y tal, me pude apretar a ver hasta qué ritmo podíamos rodar y la verdad que pues bueno, ahí estaba el tiempo y muy contentos. Pero bueno, el resto de pilotos muy bien, fueron como siempre de menos a más y la verdad que contentos, no hubo apenas fallo, alguna pequeña salida de pista y algún pequeño incidente normal en tantas horas y con tanto cansancio, pero fuera de ahí la verdad que estamos contentos del resultado. Muy bien. Y bueno, yo creo que ahora llega la hora de dar paso a nuestro amigo y piloto Luis, que se estrenó precisamente en esa carrera con vuestro equipo. Entonces, nada, Luis, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Cuéntanos, cómo fue la experiencia, un poco, pues, si te la preparaste, si no, etcétera. Bueno, a ver, la experiencia ahora que se ha terminado, tengo que decir que es muy positiva y mucho mejor de lo que yo esperaba y aparte muy diferente a lo que yo esperaba. En realidad yo creía que iba a una carrera de coches y no, vas a una aventura y a un evento muy particular en el que influyen muchísimos factores, no solo la velocidad en pista, sino la coordinación con el resto de equipos, ¿sabes? Al final, Andrés ha comentado que éramos 7 pilotos, pero éramos 7 pilotos más todos los mecánicos y la asistencia que todos tenemos el mismo valor. Al final, eh, como decía Andrés, el ser más rápido en la pista no importaba si al final tu equipo que te acompaña de asistencia no es efectivo y rápido con los tiempos y no te organiza y te coordina y están preparados. Al final son, ya te digo, los que más sufrieron de toda la carrera, ¿eh? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos unos turnos y unos horarios en los que vamos a correr, pero es que ellos tenían que estar las 24 horas de la carrera y todas las previas preparadas para estar preparados para cualquier incidencia que pudiera surgir. Y porque al final, de esos minutos que se pasan en box, era de donde se gana la carrera, más que en pista. Porque como ves, Andrés hizo la vuelta rápida y no fuimos el coche ganador. ¿Sabes? Al final, la efectividad y todos los puestos que subimos fue gracias a la efectividad de nuestra asistencia mecánicos y pilotos asistencia, porque la verdad es que dentro del equipo teníamos personas que eran simplemente mecánicos asistencia y sobre todo teníamos pilotos que eran también asistencia, que esos tienen todavía doble valor o doble responsabilidad. Correcto. Y bueno, no sé, dime así por encima, Ascari. Yo, por ejemplo, nunca he estado allí. ¿Tú lo visitaste alguna vez o era tu primera vez? Bueno, yo Ascari no lo conocía, sabía que era un
resort y un circuito muy particular en cuanto a las instalaciones. Como no lo conocía, pues, y no tenía tiempo de hacer entrenamientos previos, pues decidí probar con un simulador y así de paso ver si realmente el simulador sirve para algo, porque yo siempre he sido muy reacio al tema de los simuladores o pensar que se puede aprender con un simulador. No lo entiendo. Es verdad que yo no soy de esa generación que haya crecido con juegos de coches, ¿sabes? Juegos, porque al principio eran juegos. Sí, videojuegos, sí. Claro, y cuando la gente dice que entrena en el simulador o que practica con el simulador, siempre me ha parecido un poco, no sé, absurdo. No le veía demasiado sentido. En cambio, esta vez quise prepararme un poco como prueba también. Quise prepararme el circuito y la prueba quise preparármela con un simulador. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que me sorprendió y me vino muy bien. Creo que fue algo hasta imprescindible, porque realmente durante la prueba vas con el tiempo justo para llegar, montar el box, dejar todo listo. Antes de la carrera, teniendo en cuenta que son 24 horas, pues tampoco es que tengas mucho tiempo de entrenamiento. Teníamos que recordar que era 1 hora libre y otra hora cronometrada. Como éramos 7 pilotos, al final te da tiempo exactamente a dar 3 vueltas al circuito. Para los que no lo conocemos, pues es muy poco tiempo. Claro. En cambio, al haber estado en 3 días o en 3 ocasiones haciendo entrenamiento en casa con el simulador, pues yo llegué con el circuito que me lo sabía perfectamente. Claro. De hecho, viniste aquí a probar el simulador que tengo, que, vamos, yo encantado y súper orgulloso de que hayas podido practicar aquí y aprenderte el circuito, que incluso lo comentábamos cuando estábamos aquí. Yo, por ejemplo, nunca he estado en Ascari y veía ya en el plano que eran más de 5 kilómetros. Es uno de los, creo que después del de Andalucía, que han unido como 2 circuitos allí, no sé en qué zona, es el segundo más largo de España, me parece. Creo recordar, son más de 5 kilómetros de circuito. Y eso, pues estar aquí contigo y viendo las curvas, que yo ya te digo, lo veía tan largo, digo, madre mía, para aprendernos esto nos va a costar. Y enseguida, la verdad que te adaptaste. Y eso que me lo comentabas, que no te llegabas tú a adaptar a un videojuego porque venías eso un poco de la old school, ¿no? De la antigua escuela, de que empezaste en el mundo del karting hacía muchísimos años. Y oye, yo te vi que fuiste de menos a más y por lo menos mi objetivo era ese, que te aprendieras el circuito perfectamente, memorizar todas las curvas y más o menos el radio de giro o la marcha adecuada en cada curva, y que al llegar allí fueras con esa confianza, que es lo que yo hice en su momento creo que fue el año pasado, cuando hice una subida de montaña, que conseguí que una persona me digitalizara en plan muy muy básico ese tramo, y yo quería ir a ese tramo por lo menos con los deberes hechos y saber en cada momento si esta curva era a tope o no era a tope, o aquí tenía que frenar o no, y fui con esa seguridad. Entonces yo la verdad que me alegro mucho de que te fuera bien. Y bueno, dime un poco pues cómo percibías, pues no sé, el volante, los pedales, si te aclarabas con el tema, porque eso sí, estábamos con mi simulador que tiene un volante Direct Drive, el OpenSimular en este caso, tiene los pedales de Heusinkveld, por supuesto las gafas de realidad virtual, que yo ya no concibo entrenar o pilotar sin las gafas de realidad virtual. Entonces cuéntame un poco esa experiencia para ti. Bueno, yo en mi casa tengo, como sabes, un simulador basado en la PS4, con mi cockpit, con mi volante a tamaño real que hemos troquelado, las gafas de realidad virtual, el asiento, vamos, digamos que dentro de la línea de Play, lo mejor que se puede tener. Y aquí lo tengo de adorno, porque realmente pruebo y no tengo sensaciones, o no tenía sensaciones, y de hecho los circuitos me costaba mucho aprenderlos. Es decir, yo cogía el circuito de Cataluña, que era un circuito que me quería aprender, y me cuesta muchas vueltas aprenderlo. En cambio, esta vez hubo un factor diferente que creo que fue determinante, y es primero que Andrés nos pasó un briefing muy preciso y muy exacto, y seccionado por sectores del circuito, y además nos indicaba la trazada correcta
y las características de cada curva, de manera que, bueno, empezamos poco a poco y además le íbamos poniendo nombre a las curvas. Sí. De manera que no es la grande a derechas, sino la caprichosa, la del favorita, arbolito y la favorita. Y íbamos, entre que íbamos leyendo las indicaciones de Andrés, ¿no? Que nos decía, pues, esta curva tenéis que trazarla por el centro, principalmente porque a la derecha tenéis un muro que cuando estás en el simulador sabes que hay un muro, pero cuando estás en la realidad estás viendo el muro. Pero ya no la tomabas erróneamente porque ya te habías acostumbrado a ir por la parte central o por la parte inferior de la curva porque estaba así peraltada, ¿no? La verdad es que las horas, que tampoco fueron tantas, que estuvimos con el simulador, en total, que rodaría 1 hora y media o 3 horas, quizá. 1 hora y media cada día, pues cada no sé, día. Échale más de 3 o 4 horas, sí, por ahí. Sí, fue suficiente para que cuando yo salí de la pista, que además mi Steam fue un poco complicado porque yo pues de noche no veo muy bien y era el amanecer, encima con el rocío la pista estaba muy fría, fue complicado. El hecho de eliminar, tener que aprenderme el circuito ya fue todo un acierto. Es decir, yo sabía en cada momento hacia dónde venía la siguiente curva e incluso las curvas que son ciegas, porque el circuito de Ascari tiene muchos cambios de rasante, tiene pequeñas montañitas y hay curvas que tú no la ves. O sea, llegas ahí y de repente la recta no seguía recto, es una curva de derechas. Yo en el simulador ya sabía que había ahí una curva de derechas, por lo tanto frenaba mucho antes de lo que mi visión me permitiría o me indicaría frenar. Yo estoy convencido y en contra de lo que yo había opinado hasta ahora, que el simulador me sirvió para mucho. Incluso a la vuelta del circuito y de la realidad quería probar a ver qué tal se me daba el circuito después de haber estado tantas horas, y he visto que las dos cosas me sirven para mejorar la anterior. Es decir, el simulador fue necesario para poder rodar cómodo en Ascari, y a la vuelta de Ascari mis tiempos en el simulador mejoraron porque ya había perfeccionado incluso la trazada. Sí, cierto. No, curioso, ¿eh? Y una cosa, es cierto, yo no estaba nunca allí, ¿vale? Pero es cierto que me comentasteis que Ascari es un circuito bastante peculiar, que tiene mucho cambio de rasante, tiene unas subidas, unas bajadas, en plan, como te comenté a ti, Luis, en plan Nürburgring, ¿no? Que tienes ahí de repente una recta en subida y ¡pum! De repente una curva derecha, si no la ves, o sea, como que tienes que siempre anticiparte. ¿Eso en el simulador con las gafas de realidad virtual más o menos lo percibías o en la realidad se magnificó mucho más esa sensación? La verdad es que a pesar de que el circuito de Ascari no es un circuito digitalizado oficial, ¿no? Correcto. Creo que sí, es alguien que lo ha hecho. Es una versión amateur, me parece, sí. Efectivamente. Yo lo vi bastante realista. Solo hay un punto o dos puntos en los que había cierta diferencia o una diferencia considerable, que era al final de la recta de boxes hay una chicane. Entonces en esa chicane, que es delicada de tomar, hace cuesta arriba y además una pendiente muy pronunciada, y eso en el simulador no se aprecia la inclinación que hay, porque Andrés nos decía, ahí puedes andar muy fuerte o puedes frenar muy tarde, más tarde de lo que el sentido común te dice, ¿no? O te indica, porque cuando entras en la curva, si entras bien, claro, si haces la chicane recta como él nos dice, pues es una pendiente muy acusada que ya de por sí te frena. Entonces, aunque entrases pasado, la pendiente te frena mucho el coche. Y una vez que has pasado esa chicane, es como una montaña rusa. Es una bajada con una curva a izquierdas con muchísima pronunciación y que no llegabas a percibirlo en el simulador. Es decir, eso era, o sea, ya te digo, una montaña rusa. De repente acabas de subir el final de recta y de repente, ¡ala! Para abajo. Que el coche se levantaba y todo. Correcto. No del suelo, sino se estiraba la amortiguación. Esas son las únicas diferencias que notaba yo. Lo demás
te digo yo que era muy fiel a la realidad. Ajá. No, pues muy bien, ¿eh? La verdad que para ser un circuito que no es oficial, como por ejemplo los que hace iRacing o Assetto Corsa, que va con sus coches, con sus escáneres, haciendo todo el recorrido, pues oye, la verdad que desde aquí dar las gracias al creador o a los creadores, que ahora mismo no sé quiénes han sido, y por hacer este circuito para la simulación. Y bueno, no sé, Andrés, te quería preguntar, bueno, tú a Luis lo conociste creo que una semana antes de Ascari, ¿no? En Jarama hiciste unos tests. Sí. Cuéntanos un poquito. Claro, no lo conocías, empezó a llevar el Civic. También cuéntanos un poco el Civic, las características de este coche, que la verdad que, según me han comentado, vuela, o sea, y de la parte de atrás parece un trasera porque se mueve bastante. Entonces, cuéntame un poco eso, el Civic, y también tu impresión con Luis. Pues mira, el Civic, para empezar, es un Honda Civic EG del 92, ¿vale? Que es un modelo bastante, voy a decir codiciado. Icónico, me encanta ese coche, sí. Icónico también, sí, pero vamos, que están bastante codiciados porque no hay muchos ya con los años que tienen que estén bien. Y el coche, bueno, le compré hace un par de años, era un coche de calle, le hicimos por completo entero coche de carreras, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que la normativa de este tipo de eventos a los que vamos con el Civic deja muy claro que la idea es que no se inviertan barbaridades en la preparación del coche, ¿no? Entonces, como digo, la preparación está muy limitada, sí que tienes que cumplir las medidas de seguridad, arco, extinción, arnés y todo esto sí que hay que cumplirlo, pero luego las evoluciones mecánicas están muy limitadas, de hecho, prácticamente no te dejan tocar absolutamente nada. En nuestro caso de motor, por ejemplo, no llevamos absolutamente nada de motor. Vamos con la caja de admisión de serie incluso, porque nos obligan a llevarla, ¿vale? Pero de puesta a punto de chasis, pues sí que te dejan un poco mejorar, ¿no? O mejorar sobre piezas que vengan derivadas de modelos de producción, ¿vale? Dentro de la misma marca o demás. Entonces, bueno, como Honda, la particularidad que tiene es que en esos años era fácil intercambiar piezas de un vehículo a otro, de modelos superiores a otro, pues sí que puedes mejorar la frenada y algunas cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, realmente el trabajo más importante que lleva el coche es la puesta a punto del chasis y de motor llevamos un B16A2, que es el motor 1600 de doble árbol con 160 caballos, que claro, pues funciona muy bien porque el coche pesa unos 900 kilos, entonces pues la relación peso-potencia es muy buena. Pero sí que es cierto, como indicabas, que parece un trasera porque es un coche que pesa muy poquito de atrás y el grueso del reparto de pesos está en el eje delantero. Entonces, en alguna curva, como la que indicaba Luis, después de la chicane de la recta de meta, que es una bajada, como dice una montaña rusa, ahí sí que es verdad que el culo del coche tendía a moverse, incluso a intentarte enroscar y hacer un trompo, porque claro, se quedaba un poco levantado, ¿no? Pero bueno, es un coche que es fácil de llevar deprisa, pesa poco, con lo cual tienes buenos cambios de dirección, la frenada también es buena, aunque igual la parte trasera tiende a moverse al pesar tan poquito de atrás. Pero es un coche pues que gasta poco neumático, gasta poco freno, vamos, todas las ventajas que tiene un coche con poco peso, ¿no? Y sí, como indicabas, la semana anterior al evento de las 24 horas hicimos un test aquí en el circuito del Jarama, en el que vino Luis y es donde le conocí, ¿no? Y estuvimos haciendo un poco de coaching con él para que se adaptase primero al coche, ¿no? Y ver un poco los vicios adquiridos que tenía de pilotaje y a ver si podíamos mejorarlos, ¿no? Y la verdad que fue un día de test difícil porque era un test que solamente se admitían vehículos de competición y a 2 semanas de empezar el Campeonato RACE de Turismos, pues imagínate cómo estaba aquello de vehículos y qué tipos de vehículos había probando, ¿no? Había vehículos muy rápidos, había muchos de ellos y había que estar muy pendiente de los retrovisores. Entonces, no siempre tenías hueco para probar bien la trazada o para probar bien la frenada porque había coches que te molestaban o que tenías que dejar pasar. Pero bueno, Luis yo creo que sí que le vino muy bien porque corregimos un par de vicios que tenía, sobre todo con la frenada y fue cogiendo más confianza con el coche y luego él me indicó que sí que una vez que volvió otra vez al simulador después de rodar en el Jarama que también volvió a mejorar, ¿no? Entonces,
pues como indicaba él, es una retroalimentación, ¿no? Practicas en el simulador, luego en la vida real, vuelves a mejorar en el simulador, vuelves a la vida real, ¿no? Y es un círculo que te hace ir mejorando, no solo a nivel de personal como de pilotaje, sino también en cada circuito en el que vas, pues vas mejorando los tiempos de cada circuito. Pero bien, la verdad que el trabajo estuvo bien. Estuvimos rodando 2 stints de una media hora aproximadamente. Y la verdad que del primer stint que hicimos al segundo ya se notaba la mejoría directamente, ¿no? Porque le dimos un poco de tiempo, ¿no? De pausa para que él pudiese asimilar todas las indicaciones que le habíamos dado. Y poco a poco se veía que lo iba interiorizando y iba mejorando, la verdad. Mm. Que por cierto, Jarama también, no he estado allí aún. Otro circuito que se las trae porque hay algunas zonas en bajada con el coche girando que te viene la frenada de repente, que es complicado, ¿no? Jarama, la gente que no lo ha pisado o que de verdad no ha ido rápido en el Jarama a veces lo menosprecia como circuito, porque como que es muy antiguo y ya como que no se corre nada oficial aquí en el Jarama, pues como que es un circuito que, como digamos, no vale para nada, ¿no? Pero una vez que te lías a competir ahí dentro, intentar ir rápido, es un circuito que a mí me parece técnicamente de lo más complicado que te puedas encontrar por España, ¿eh? Y he estado en bastantes circuitos ya importantes, porque es un circuito de la vieja escuela, es estrecho, tiene unas bajadas y en curva ciega difíciles, tiene baches y sacar el tiempo es complicado, ¿eh? Es complicado. De hecho, yo llevo mucho tiempo corriendo el Jarama, muchas vueltas. Y hay algunos puntos que todavía no sé exactamente si hacerlos de una manera o de otra, porque no sé exactamente si de una manera es más rápida que otra o más peligrosa o no, pero es complicado, la verdad que es complicado sacarle tiempos, ¿eh? Hay que darle muchas vueltas y echarle confianza en algunos sitios porque es delicado, es un circuito delicado. Y Luis, por cierto, cuéntanos tus sensaciones con el Civic en Jarama. Cuéntanos un poquito. A ver, Andrés, que creo que está siendo muy humilde explicándose a sí mismo, o sea, es un piloto como pocos he conocido. O sea, ya no como persona, que es una persona excepcional, sino pilotos rapidísimo, como coach excepcional, y te lo puedo decir, y tú sabes que hemos tratado últimamente con muchísima gente, Sí. con muchísimos pilotos, que hemos hecho muchísimas actividades en motor, que hemos probado muchísimos vehículos diferentes y siempre hemos tenido un coach al lado que nos estaba indicando las cosas, pues con la precisión y simplicidad con la que te explica las cosas, es que no tienes que darle más vueltas. Entonces, él es un piloto muy rápido, es un piloto muy bueno y a él le parece fácil de conducir el Civic, pero ya te digo yo que el Civic tiene que ser un coche divertidísimo, pero fácil no es de conducir. El coche, para mí, primero la frenada me da muy complicada. No tienes yo no encontraba un tacto por el cual no bloquease las ruedas. Es decir, el límite entre frenar y bloquear es tan pequeño que me era muy complicado, con lo cual al final frenaba mucho antes de lo normal, que en este tipo de pruebas es bueno, pero que en una prueba de sprint no te lo puedes permitir. Entonces yo necesitaría rodar mucho más para pillarle el tacto al freno. Pero bueno, para este tipo de carreras no se trataba de ir al límite, así que estupendo. Y luego el coche es muy nervioso de atrás. Lo mismo, como no tuve la oportunidad de llevarlo al límite y al final al límite es sobrepasándolo y dices, vale, hasta aquí. El coche yo sé que se aguanta mucho más del paso por curva que yo tenía. Además, yo cuando yo hice mi stint y el rato que estuve rodando en perfectas condiciones, que era cuando ya la pista estaba seca y ya llevaba unas cuantas vueltas y demás, había veces que yo, en Ascales, y había veces que yo digo, creo que estoy entrando pasado en esta curva, pero entonces me acordaba del tiempo que había hecho Andrés y digo, no, seguro que por muy rápido que crea yo que estoy pasando, sí, Andrés ha tenido que pasar mucho más deprisa y entonces el coche se aguanta, y efectivamente se aguantaba. Lo que pasa que ese nerviosismo del coche de la parte de atrás te da más sensación de seguridad hasta que tienes cierta experiencia con el coche o ya le has pillado el tranquillo. Pero vamos, te puedo decir que de todos los coches de circuito que he probado hasta ahora, quizás sea el más divertido. Hay otros que son más fáciles, como con este Ford Fiesta que ya hemos corrido
probado en varias ocasiones, que bueno, o sea, llegabas al final de recta y frenabas como si no hubiera mañana y aquello no bloqueaba y girabas y eso iba por el sitio y vamos, es que como mucho se te podía cruzar un poquito y va totalmente plano. Era un coche muy fácil de conducir. Este no, este girabas y esa sensación de que lleva mucho peso delante y el eje trasero va más libre, ¿sabes? Hasta que o eres un gran piloto o hasta que le pillas el tranquillo, pues no te transmite sensación de seguridad. Pero nosotros en realidad, o yo por lo menos era consciente de que el coche era mucho más rápido de lo que yo lo estaba llevando en ese momento. Por lo tanto, tengo muchísimas ganas de poder probar el coche y de rodar con ese coche, más que con cualquiera de los otros que hemos rodado. Vamos, que es un coche ideal para cuando ya tienes un nivel X de pilotaje para poder evolucionar más. Sí, o incluso es un gran coche para aprender mejor que cualquier otro coche de los que he estado probando hasta ahora, pero claro, a base de tiempo y de tandas. Es decir, que el coche pesa poco, frena muy bien, pero tienes que aprender a frenar, a coger el tacto. Con los otros vehículos yo frenaba a muerte y hacía fuerza y ya está. No, o sea, si me pasaba haciendo fuerza, bloqueaba. Pero pues no me pasaba y ya está. Este no. Este tiene ese punto en el que bloquea y tienes que saber dónde está ese punto. Y el paso por curva, lo mismo. No te atrevías tampoco a levantar el acelerador en curva para colocarlo un poco de atrás, como sí que me atrevo con otros coches, porque no sé hasta qué punto me va a pegar el latigazo o no. O sea, tú lo has descrito bastante bien. O sea, no es un trasera, pero las reacciones casi eran de un trasera, ¿sabes? Sí, o sea, es un coche, es lo que hemos hablado también tú y yo, Luis. Hay coches ideales para empezar, gente que, por ejemplo, no se ha metido nunca en un circuito, pero en el caso de este Civic en concreto, con esta preparación que lleva, también aligerado, etcétera, creo que ya tienes que tener una base para poder llevarlo casi al límite, ¿no? Sí, al final, si lo que quieres es divertirte y rodar rápido, hay otros vehículos quizá más fáciles, ¿no? Si lo que quieres es aprender y llegar a ir más rápido después de haber aprendido, el coche este es ideal. Claro. O sea, yo el coche lo sentía súper rápido. Yo creo que sería de los más rápidos en pista. Y además el mérito que le veo yo a este coche es que es un coche y que en su construcción lo notas, hecho por Andrés en su casa, en el taller de su casa, en su tiempo libre, no desarrollado por un gran equipo de competición con hay unos mecánicos y con una infraestructura enorme. No, o sea, se nota que es un coche que lo ha hecho con cariño, con preparación y con una puesta a punto y unos reglajes, vamos, excepcionales. Teníamos ahí otro Civic que al final éramos con los que nos íbamos vuelta a vuelta compitiendo, ¿no? Sí. Y que al final acababan preguntándonos información, intentándonos sacar información de la puesta a punto del coche, ¿no? Y porque realmente el coche iba francamente bien. Pero ya te digo, por una excepcional puesta a punto que tiene. Y ahí sí que ya es mérito todo de Andrés y de los que hayan estado desarrollando el coche. Gracias, Luis. O sea que Andrés también te encanta, ¿no? Aparte de pilotar, eso, labores de mecánica, de poner a punto el coche, te encanta todo esto, ¿no? Sí. Aparte de que es así un poco como mi hobby, ¿no? Me gusta porque al final realmente yo soy el que lleva el coche, ¿no? Al final, ¿a quién mejor transmitirle qué le pasa o qué no le pasa al coche que a uno mismo, ¿no? Y decirle, ojo, pues se va el morro, vamos a ver de dónde podemos ajustar bien para ver si corregimos esta situación, ¿no? Entonces sí que me gusta, y como dice Luis, el Civic lo he hecho yo en mi casa, directamente, en el garaje de mi casa. Pero es que el RX8 de competición que tenemos también está prácticamente rehecho entero en mi casa. Y claro, al final aprendes mecánica, porque no te queda otra. Si tienes que pagar horas de taller, de la cantidad de horas que se le echa a uno a los coches de competición, tienes que tener una cartera bastante interesante, ¿no? Claro, y bueno, tenemos patrocinadores que tienen talleres y nos ayudan y tal. Muchas veces es un rollo ir al taller porque, claro, tienes que mover el coche en el remolque, ir hasta no sé dónde, perder un montón de tiempo. Y si puedes evitarlo y hacerlo en casa, pues mucho mejor, ¿no? El tiempo que ganas y comodidad que tienes.
y al final, pues lo que te digo, aprendes y si encima te gusta, pues mucho mejor. Claro, que por cierto, desde aquí puedes nombrar a los patrocinadores. Pues Adelante. mira, sobre todo que tengo que darle gracias en particular a uno de los patrocinadores que son Talleres Bricarbox. Y os voy a decir el motivo, y es que cuando yo nadie me conocía, ni había empezado a competir y estábamos empezando a buscar incluso con qué coche correr y pocos patrocinadores, fueron los únicos que se dignaron a abrirnos las puertas y decirnos, mira, no te conocemos, pero bueno, nos gusta la ilusión con la que vienes. Nosotros no podemos aportarte económicamente ahora mismo nada, pero mira, aquí están todas las instalaciones para lo que necesites, ¿no? Y de esto hace ya 8 años y la verdad que ya no solo son patrocinadores, y son amigos y Claro. casi familia, ¿sabes? Y la verdad que hay que agradecerlos porque si no, hubiera sido difícil estar donde estamos ahora. Poco a poco pues han ido saliendo más patrocinadores y colaboradores a los que todos les agradecemos infinitamente siempre toda la ayuda que nos den, por pequeña que sea o por pequeña que parezca, siempre es más que bienvenida. Pero la verdad que Tyre Bricarbox hay que darles un aplauso por apostar en ese día por alguien que no conocía a nadie y por vernos ahora donde estamos, la verdad. Así que muy contento, muy contento. Muy bien. Y bueno, un poco, si quieres decir a la audiencia que nos escucha en este podcast, pues si hay alguien que quiere animarse con un grupo de amigos o colaboradores a hacer este tipo de eventos o prepararse un coche, porque es cierto, el otro día vi en Twitter, hay un equipo que fue allí a Ascari que se llama, creo que era Champs Racing o Champs y Racing, no recuerdo bien, que sí que tiene sim racers dentro de los pilotos que compitieron. Y no sé, que a lo mejor hay gente que escucha este podcast que eso le da al simulador y oye, podría a lo mejor animarse, también ver un poco el tema de precios o si puedes empezar con un coche muy básico, no para ganar, sino para vivir esa experiencia. Cuéntanos un poco. Pues mira, sí que conozco equipos que hay sin races corriendo y no solo en esta carrera, sino en varias que ya me he encontrado por ahí. O sea que sí que hay gente que realmente se anima y está bien, la verdad. Y respecto a cómo empezar un poco, sobre todo en esto de las 24 horas de Ascari, pues la verdad que ha evolucionado un poco bastante este tipo de carreras a lo largo de estos últimos años y la verdad que los costes se han incrementado de respecto a cómo empezó la idea original, ¿no? Pero creo que también el coste se ha incrementado para bien. Voy a explicar el porqué y es porque se exigen ciertas medidas de seguridad que a mí me parecen imprescindibles que en otras ediciones de años pasados no se exigían, ¿no? Entonces, bueno, si hay que invertir en algo, yo siempre digo que primero la seguridad y luego ya vendrá todo lo demás, ¿no? Pero para empezar y para pasártelo bien, que es lo importante, yo creo, de estos eventos, no necesitas una preparación para nada cara. Simplemente buscar un coche que sea económico, que sobre todo los repuestos sean baratos y tener muy en cuenta que tienes que invertir el grueso de tu presupuesto en ponerle un arco de competición, un baquet, un arnés, una extinción, etc, etc. Aunque otra buena opción también suele ser comprar ya un coche hecho, porque a la larga creo que sale más barato, sobre todo por la cantidad de horas que hay que dedicarle a pasar de un coche de calle, por mínimo que sea dejarlo listo para que pueda competir. Parece que no, pero es una cantidad de horas que madre del amor hermoso, ¿eh? Madre del amor hermoso. Entonces, a veces hay equipos pues que venden los coches y ya están hechos, están listos para hacerle una pequeña revisión, cambiar dos o tres cositas y a correr, ¿no? Como se dice. Y creo que no es mala opción, pero si lo haces entre varios amigos, el coste tampoco es muy elevado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se puede plantear entre 5 o 6 personas está bien. Y como digo, los costes no son muy elevados, también teniendo en cuenta que si en algún momento determinado pues la aventura entre esos amigos no va más adelante y tal, siempre puedes volver a vender el coche y recuperar parte de la inversión, ¿no? Claro, Que es importante. claro. Y serían, en este caso de las 24 horas de Ascari, de 4 a 8 pilotos, ¿puede ser? ¿Por equipo? Pues sí, por equipo dejan eso, es un mínimo de 4 y un máximo de 8 pilotos, ¿de Vale. acuerdo? 4 pilotos para alguien que no tenga experiencia o suficiente experiencia a mí me parece bastante paliza, la verdad, porque
porque acabas muy cansado, se duerme poco y creo que 4 pilotos es bastante cansado, la verdad. Y 6 a mí me parece una cifra bastante buena. Es un buen compromiso entre que conduzcas bastantes horas, pero que tampoco que acabes exhausto, ¿no? Entonces creo que está bien. También para repartirse luego el trabajo entre, como decía Luis, de las asistencias. Pues claro, tú te bajas del coche cansado, pero se sube otro compañero y hay que ayudarle. Claro. Y hay que estar pendiente de si pasa algo, ¿no? Claro. Entonces, también contra más seas en cuanto a asistencia, mejor, pero 6 pilotos y 4 o 5 mecánicos, o 6 pilotos y que además son asistencia y un par de mecánicos, pues puedes salir adelante, ¿sabes? Puedes salir adelante. Y por cierto, un tema curioso, porque mira, el tema de las 24 horas o incluso carreras de resistencia de menos horas, como 12 horas y demás, en el Sim Racing está bastante de moda. iRacing ya ha habilitado desde hace tiempo pues carreras de ese tipo y cada Sim Racer está en su casa perteneciendo a un equipo y se van haciendo los cambios cada hora, cada 2 horas. Entonces, este tipo de eventos hay que recalcar que al final se trata de acabar, o sea, y de no ir al límite por el cual fastidies el coche o tengas un accidente y por tu culpa, entre comillas, el resto de compañeros ya no pueda participar. Entonces es como cambiar el chip, ¿no? O sea, ya no se trata de ir a hacer hot laps durante 1 hora sin parar, sino que llevas una responsabilidad muy grande sobre ti, tienes que llevar el coche por su sitio, no tener ningún incidente grave, porque detrás están tus compañeros. Entonces, contando un poco eso, porque una cosa es vivirlo en el simulador, que bueno, no te va a pasar nada entre comillas, ¿no? Le das escape y ya está, o sí, se puede enfadar a un compañero, pero es que aquí hablamos de un vehículo físico, de un riesgo físico también. Así que cuéntame. Sí, es como dices, hay que inculcar a los pilotos que no van a ganar ni la primera vuelta, ni la primera hora, ni las 10 primeras horas, sino que se gana o se acaba la carrera después de 24 horas y lo más importante es acabar y sobre todo que cuando tú te bajes del vehículo, el compañero que viene después se pueda disfrutar lo mismo que has disfrutado tú y para eso hay que cuidar el coche, hay que vigilar muy bien los retrovisores y no sobreconducir, sino intentar mantener un ritmo que te marca el equipo. Y ya está, aunque tú puedas ir mucho más rápido, lo ideal es intentar mantener el ritmo que te indique el equipo. También tienes que tener en cuenta, Carlos, que en este evento de las 24 horas el número máximo de neumáticos que puedes utilizar está limitado. Entonces, claro, son muchas horas, hay que cuidar las gomas. Puedes tener un piloto muy rápido, pero si en un stint te ha destrozado 2 gomas, ya no te vale para nada, porque el siguiente compañero que entre, a ver cómo lo gestiona, ¿no? Entonces es importante cuidar el coche, la mecánica, las gomas, los frenos y no cometer errores. Con no cometer errores, rodando en un ritmo estable y haciendo buenas paradas, al final de las 24 horas estás arriba, ¿sabes? Así te lo digo. Tengas un coche más lento, un coche más rápido, si no cometes errores estás arriba. Y bueno, Luis lo vio de primera mano, que nuestro coche era el más rápido, ¿no? Porque hicimos la vuelta rápida, pero luego los ritmos de los pilotos nuestros no eran tan rápidos. No tuvimos muchos problemas en boxes y recuperamos muchísimas posiciones después de 24 horas, ¿no? Entonces es importante hacerlo así, la verdad. Ajá. Y por cierto, Luis, te tengo ahí que hoy no me estás hablando mucho. A ver, cuéntame cómo surgió la idea de hacer esta carrera y no sé, un poquito por encima, cuéntame. Pues la verdad es que tengo un amigo que tiene un RX8, porque he de decir que dentro del equipo todos tienen RX8, ¿no? Los rotativos al poder. Sí. Y de hecho me va a tocar comprarme uno para que me dejen volver a correr. Y bueno, la verdad es que sé que él hizo la experiencia el año pasado. Como sabes, yo estoy haciendo todo lo que tenga relación con motorsport. Me contó que iba a hacer una carrera de resistencia 24 horas. Yo ya había hecho una parecida en Cartagena de 12 horas, ¿no? Y un día que coincidí con él en un entrenamiento, en unas tandas, Sí. que le pregunté a ver qué tal le había ido, porque lo hablamos hace muchos meses, ¿no? Le pregunté cómo le había ido y me dijo, pues muy bien, y el año que viene voy a repetir. Y entonces yo le dije, pues me gustaría hacer una cosa así. Dice, imposible porque ya está el equipo completo y bueno,
no hay sitio para ninguno más. Y a la semana me llama y me dice, has tenido suerte. Digo, el equipo ha tenido una baja por un tema personal, uno de los pilotos no puede venir y hay una vacante. Y la verdad es que ni lo pensé, de repente dije, sí, tenía que cuadrar mi agenda si ese fin de semana no tenía nada que hacer o si lo que tenía que hacer lo podía cambiar y me puse enseguida en contacto con Andrés. Mi amigo Jordi, que corrió con nosotros, me dijo, bueno, te llamará Andrés, te preguntará unas cosas, a ver qué experiencia tienes y te preguntará también qué conocimientos tienes sobre mecánica. Y ahí fue cuando dije yo, anda, experiencia sobre mecánica. Digo, mi experiencia sobre mecánica es cambiar las pilas del mando a distancia del parking. O sea, más que eso, no. Pero bueno, a ver, luego tampoco me interrogó mucho. De hecho, los primeros momentos que cuando está todo el mundo ahí cambiando ruedas, haciendo cosas, digo, yo voy a ayudar no molestando. Que para la próxima ocasión ya sé que hay cosas que no son exclusivamente mecánicas y que son igualmente importantes, pero bueno, el caso es que me puse en contacto con Andrés, me ofreció lo de hacer el test la semana anterior. Tengo que decir que me entró un poco de pánico cuando supe que era tan pronto la carrera, porque creía que tenía varios meses para entrenarme. Y no. Yo creo que desde que dije que sí hasta la carrera pasaron 4 o 5 semanas y quería, pues como era una carrera de resistencia, quería haberme puesto un poquito más en forma, haber rodado un poquito más en coches en circuitos, sobre todo haber intentado rodar en Ascari. Pero bueno, no tuve la oportunidad, lo hicimos con el simulador y bueno, bien, al final muy bien. Así surgió el tema y desde luego repetiría sin ninguna duda mañana mismo. Vamos, yo salí acabé la carrera con ganas de volver a empezar. Incluso el planteamiento inicial cuando se estaba proponiendo el tema de la carrera y se me dijo, mira, si mantenemos un ritmo de tal tiempo podemos quedar entre los pilotos de cabeza. Y yo dije, anda, ¿cómo que entre los pilotos de cabeza? O sea, que hay aquí pretensiones de ganar o de estar en cabeza, me parecía una locura. Y en cambio, cuando terminas la carrera, el año que viene quiero ir a ganarla. Vamos, o sea, no tengo ninguna duda. Y creo que el equipo está totalmente capacitado para hacerlo. ¿Sabes? Oye, me dais una envidia. Bueno, yo contigo lo he hablado ya mucho, Luis, que me parece a mí que como tenga la oportunidad no se me escapa, esto. Te tengo que decir que es una experiencia excepcional. No solamente, como te he dicho, una carrera, es simplemente un evento. Lo disfrutas todo continuamente, toda la carrera, todo el fin de semana. Lo sufres también porque duermes mal, he pasado más frío que en mi vida. Bueno, pero al final es una experiencia extraordinaria, no solamente una carrera. Hay personas que lo sufren, como Andrés y Dani, que los días previos tienen tantísimo trabajo de preparativos para el coche, de cargar la furgoneta, porque yo cuando estaba en mi casa, en mi cama, los demás estaban en Madrid descargando el furgón, y pues agradecérselo en el alma, y porque ellos al fin y al cabo sufren algo que yo no sufro, ¿no? Pero bueno, en términos generales creo que todo el mundo vuelve contentísimo y con ganas de repetir. No creo que haya nadie que diga que, bueno, no es lo que esperaba. Al contrario, mucho mejor de las expectativas que yo tenía. Muy bien. ¿Y Andrés, alguna cosita que añadir? No, yo la verdad que dar las gracias a todos los compañeros que vinieron a disfrutar del evento, porque también sin ellos tampoco podrías ir allí, ni disfrutar, ni tampoco nada de esto sería así viable, ¿no? Y aunque sea una paliza, al final uno lo hace con ganas, porque si no te gusta, no te pegas estas palizas que requieren, ¿no? Y aunque los días antes de empezar la carrera, que ya vas con cansancio, dices, madre mía, ¿para qué me meteré yo en estos berenjenales? pero luego ya cuando acaba el evento y estás allí disfrutando de él y ves cómo la gente se lo pasa bien y no sé, vives un poco, pues eso, el espíritu del motorsport con otros compañeros de otros equipos y demás. Lo que dice Luis, has terminado y ya estás pensando en la siguiente, directamente. Aunque no hayas dormido, ya estás pensando en la siguiente.
Qué curioso, ¿eh? Salvando las distancias, me recuerda a muchos pilotos profesionales del París-Dakar que los ves pasando penurias durante esa semana, pero que directamente dicen, pero ¿qué hago yo aquí? Y cuando termina ya están diciendo, el año que viene otra vez, y ya están pensando en la próxima temporada. Es un poco parecido. Sí, sí, salvando las distancias Claro, es claro. así, eso es. Muy bien. Oye, pues chicos, ¿tenéis alguna cosita más así que comentar? Porque yo creo que el podcast ya va quedando bastante bien de tiempo. ¿Alguna cosita más por ahí que añadir, Luis? Bueno, yo la verdad es que lo único que haría es que animaría a toda la gente que tenga la oportunidad de participar en un evento así, que no lo dude. Y como ha dicho Andrés, al final es o participar con un equipo que te lo dé el coche ya preparado, como fue mi caso, o incluso juntarse un grupo de amiguetes que tengan una planta baja y unas nociones básicas de mecánica y hacerse ellos el coche o comprarlo hecho, que creo que es la mejor opción como iniciación. Y apuntarse, es una aventura y realmente el resultado no es que no importe, es que luego va a venir solo. No hace falta ser un gran piloto, sino que ser una persona racional y con cabeza, porque es que incluso el coche que ganó era mucho más lento que nosotros, pero no tuvo ninguna incidencia, no tuvo ningún susto, y todos sus cambios de pilotos, que entre cambio de piloto y todo, cada entrada a boxes tiene que tener una duración mínima de 7 minutos, ellos lo fueron clavando en 7 con poco, y al final todos los segundos o todas las décimas que puede ganar un piloto rápido en pista los perdían en el box si la asistencia no se hacía correctamente. Entonces al final cualquier mecánico sin demasiada experiencia como piloto, si hace una buena organización, creo que puede estar en una posición aceptable. Y aunque no la consiga, da igual, lo disfrutas enormemente. Correcto. Que por cierto, el ganador fue el equipo Picanto Racing con el Seat Toledo de color rojo. Eso es, sí. Pues Muy buen trabajo hicieron, la verdad que hay que felicitarles porque mantuvieron un ritmo que estaba muy bien, y es que las paradas en boxes las bordaron. muy bien. Sí, yo estuve viendo los tiempos que estaban en los boxes, y si eran 7 minutos, ellos hacían 7 con 8 segundos, 7 con 10 segundos. Al final había equipos que tardaban 8 o 9 minutos, Claro. 2 minutos de más, recuperarlos en pista es imposible. O sea, al final esto se gana con la constancia y con las buenas asistencias. Claro, totalmente de acuerdo. Pues nada, compañero, la verdad que ha sido un verdadero placer teneros aquí en el podcast. Empiezo a despedirme por Andrés. Muchas gracias de verdad, Andrés, por estar con nosotros, y Nada, espero gracias. conocerte en persona próximamente. Sí, una visita tenemos planeada ya Luis y yo por ahí, y algo haremos para conocernos, seguro que sí. Genial. Y bueno, Luis, también darte las gracias por asistir al podcast. Y bueno, a ti que te voy a contar, si nos vamos a ver en pocos días. Tenemos muchos planes próximos, muchos. Sí, la verdad que se presenta una temporada de podcast interesantes con mi amigo Luis, hablando de muchas cosas que creo que les va a gustar a la audiencia. Así que nada, de verdad un placer y nos vemos en el próximo podcast. De acuerdo. Bueno, un saludo. Un saludo, adiós. Chao, chao. Hasta luego.